Gira, gira. Claro, tiene usted razón. Bueno, es que no puedo dejar de hablar del éxito de la colecta. Antes que cualquier otra cosa. O sea, vuelvo a insistir que en el turbio panorama moral español, el que tantas personas hayan destinado el esfuerzo de pensar en ello en principio y en segundo lugar de contribuir en la medida de sus posibilidades a que la injusticia que se cernió sobre Tumuji sea de alguna manera reparada, es que es algo que me llena de verdad. O sea, mi confianza en el género humano está puntuando muy alto a pesar del presidente del gobierno, digamos, con lo cual, en fin, quiero volver a agradecer a esa comunidad maravillosa que tenemos el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, la solidaridad, en fin, esas palabras que tantas veces son vacías y sobre todo cuando, como decía Josep Pla, cuando esas palabras llevan un animalito dentro, ¿vale? Uh-huh. Es decir, como las almejas o como las ostras o como un animalito que no esté podrido, ¿no? En este caso, unos billetitos. Pues claro, es que es una delicia, es una maravilla y estoy realmente, en fin, cuando Tumuji, vamos a esperar todavía unos días porque las donaciones no cesan, ¿no? Pero cuando podamos realmente entregarle a nuestro amigo pues el dinero recogido, ese va a ser un día especialmente feliz, del cual evidentemente pues daré completa noticia. Bueno, supongo que está usted al caso de todo, digamos, ¿no? Bueno, no sé qué es todo, pero se intenta. Supongo que está al caso de todo. Bueno, para empezar... Tantas cosas. Ya habrá leído, en fin, mi columna decisiva de hoy, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Pero hay una cuestión al margen de los argumentos que por otra parte no son obviamente originales porque no nos permite el presidente del gobierno con su tosquedad ser demasiado originales. Hay algo que me hace gracia, especialmente leyendo hoy el complaciente artículo que Joaquim Coll dedica al asunto en nuestro periódico, ¿no? Le parece que efectivamente en suma, el presidente del gobierno ha hecho bien, considera implantarse, etcétera. Bueno, no vamos a discutir eso porque para eso yo ya he escrito la columna y en fin, no hay que discutir eso. Lo que es sorprendente es que este Coll, como otros, algún otro comentarista, digamos, complaciente, se fijan, oiga, es que esto del 5%, del PIB. Por cierto, fíjese usted, tomen usted nota de la gente que dice PIB y de la gente que dice PIB. O sea, entonces trace usted una línea entre los que dicen PIB y lo que dicen PIB. Bueno, ahí lo dejo. Bueno. Este Coll dice, no, es que esto del 5% del PIB es una cosa completamente arbitraria, es una cifra completamente arbitraria, no hay que hacer, bueno, claro, una cifra completamente arbitraria, el 5% sí y el 2,5% no, claro. Y el 3,5% más y el 3,5% más el 1,5%, hombre, arbitraria. Sí, bueno, arbitraria depende de quién maneje, ¿no? O sea, si de alguna manera hay un acuerdo de los países implicados en la OTAN en aumentar en términos porcentuales, ¿no? El esfuerzo, bueno, pues
fin, pues eso es tan arbitrario o tan justificado, digamos, como hacerlo en una proporción o en otra. O sea, no son números absolutos, son números relativos que afectan evidentemente a la capacidad económica de cada nación, de cada estado, y nada más. O sea, que, en fin, sí, tan arbitrario el 5% como el 2,5%, como el 1,5%, como cualquiera. Claro, lo que no parece ser justificable es que el presidente del gobierno diga que él puede llegar. Fíjese que él lo que dice es, yo puedo llegar al 5% sin gastar el 5%. Claro, con el 2,5, claro. Sí. Esto es la cosa más extraordinaria. Sí. Claro, evidentemente enmascarado en la cuestión de las capacidades técnicas. Bueno, toda esta filfa que no vale la pena discutirla porque, en fin, no tiene mayor sentido. Todo esto es la mascarada constante en la que vive y, lo que es peor, en la que nos hace vivir el presidente Sánchez, ¿no? Sí, el primer ministro belga se metió con eso, ¿no? Que era un genio, sí, Mm. lograba el 3,5 con Claro, un efectivamente. 2,1%. Meloni diciendo que ya no había visto a nadie, había visto a todos firmar lo mismo y no había visto a nadie Es eh, la típica mascarada. discrepar. Y luego hay otra cuestión al hilo de lo que sucedió ayer, que también ha desatado, incluso en el PP ha desatado la indignación general, ¿no? Y es el exabrupto de Trump diciendo, bueno, ya pagarán el doble porque Con les voy a dar aranceles. aranceles y todas estas cosas. Bueno, con independencia de que esto sea una solución técnica o no sea una solución técnica posible, esto que se discute, porque la política arancelaria evidentemente es muy difícil dividirla por países teniendo en cuenta lo de la Unión Europea, pero en fin, las represalias, por supuesto, que Estados Unidos puede tomar con España, pues son evidentes, y a cualquiera que conozca el comercio internacional no le pueden sorprender. O sea que, en fin, eso es una bravuconada o no de Trump, pero en cualquier caso hay un fondo obvio de verdad en lo que dice. Pero lo que es extraordinario es que, en fin, no vamos a descubrir ahora mi actitud ante Trump, ¿no? O sea, me parece un tipo lamentable en casi todo lo que hace, ¿no? Pero claro, los tipos lamentables, igual que los tipos bondadosos y acertados, tienen que ser siempre examinados por sus hechos, no examinados por los prejuicios o incluso por el pasado de esos hechos, ¿no? Entonces resulta que Trump, que es, en fin, es el factotum de la OTAN, el país que efectivamente ha contribuido más, etcétera, etcétera, se encuentra de repente con un socio, ¿eh? Que dice, no, a mí los acuerdos globales no me vinculan. O sea, usted los acuerdos globales no, usted es un socio, los acuerdos globales no le vinculan. Pero este socio no dice a continuación, y como no me vinculan, yo renuncio al paraguas de la OTAN, aunque sea por 2 años, mientras, entiéndame, ¿no? O sea, Sí. no, ese socio, en su irresponsabilidad ontológica, que es el caso evidentemente sanchista, ese socio no asume las consecuencias. O sea, esto es como el tipo que no paga impuestos, ¿no? Bueno, yo entiendo que hay gente que no paga impuestos. Puedo estar o no puedo estar de acuerdo, pero hay alguien que no paga impuestos, ¿vale? Muy bien. Pues, oiga, usted actúa de esa manera, el Estado actuará de otra, y entonces lo multarán, lo meterán en la cárcel, hará lo que sea. Y entonces usted, pues, tiene que asumir que efectivamente eso ha sucedido. Y la honradez, en el fondo, consiste en decir, bueno, pues sí, yo me la he jugado, ¿no? Eso es como el periodista que no revela los secretos, no revela sus fuentes, todas estas cosas, y entonces dice, no, mire, yo ya sé que hago algo ilegal, ¿no? En el caso de que esto sea ilegal, ¿no?
o miro por el ojo de la cerradura, sí, pero es que para mí hay un bien superior, ¿no? Hay un bien superior que me obliga a actuar así. Bueno, pero tú has de asumir las consecuencias, ¿no? O sea, ¿usted ha oído al presidente del gobierno decir, bueno, yo no cumplo con mis obligaciones, España no cumple con sus obligaciones y por lo tanto pues España tendrá que asumir las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones? Por ejemplo, que el comercio internacional con Estados Unidos, el comercio bilateral con Estados Unidos, se resienta, ¿no? No, mire, es que este es el sacrificio, o sea, eso que dice Sánchez, nuestros valores, nuestro modelo de sociedad, pero escolti, ¿això qui ho paga? O sea, ¿pero quién lo paga esto? O sea, pero usted, y este es el caso de Sánchez, o sea, pero, sí, pero si usted es un gran hombre, sí, usted es un gran hombre, usted tiene principios, usted tiene valores, usted tiene un modelo de sociedad, tal y cual, pero yo lo único que quiero saber es esto, ¿quién lo paga? Porque evidentemente los principios, los valores, las decisiones, digamos, insubordinadas, las rebeliones, las discrepancias, las disidencias, todo esto cuesta dinero. Cuesta dinero, ¿eh? Claro, o sea, en fin, cuesta dinero a cualquier nivel. Al nivel de un columnista que escribe lo que le da la gana y se arriesga que lo metan en la cárcel en algunos países o que lo echen del trabajo en otros. A la no sé qué. Claro, bueno. Pero no, Sánchez no. O sea, Sánchez, por supuesto, simplemente él dice, no, mire, esto a mí no me compete. Que es mentira, porque al final acabará pagando, por supuesto. Hombre, Pero por supuesto. pagará él o pagará el que venga o pagará lo que sea. Pero Pagaremos todos. Claro. Pero entonces, lo que es muy curioso de la reacción, de la torpe reacción del Partido Popular, que, en fin, que es un partido torpe, ¿no? O de los comentaristas tipo Coll, es, no, oiga, es que Trump, pero amenaza. Bueno, es que el otro no es que amenace, el otro es que ha incumplido con sus deberes como socio. Y además sin renunciar a ninguna de las ventajas que le corresponden como socios. Con eso que siempre dice el Franco Sur y todas esas mendrugueces, ¿no? O sea, es que es formidable. O sea, ya sabemos quién es Trump, un maleducado, un grosero, un hombre que incumple las normas de la política internacional, de la politesse. Sí, ya lo sabemos. Muy bien, de acuerdo. Pero en este caso... O sea, en este caso, ¿quién es el auténtico maleducado? ¿Quién es el tipo que rompe los consensos? ¿Quién es el tipo que, además de romper los consensos, no está dispuesto a pagar la factura de esa ruptura? El presidente del gobierno español. El presidente del gobierno español. El presidente del gobierno español al que otro presidente del gobierno español ha puesto hoy, en fin, en su sitio, ¿no? Sí, se refiere a Felipe González. Sí, claro. En la entrevista en Onda Cero con Alsina. Sí, donde Alsina, ¿no? Sí. Acaba de decir que, acaba de decir una cosa que tiene su miga, ¿no? Porque no lo había dicho nunca, me parece a mí. No lo había dicho nunca. No va a votar al PSOE. No va a votar en blanco, dijo. Bueno, no va a votar al PSOE, ¿no? Eso no, Sí. Eso es la primera vez. No digo que sea la primera vez que lo haga, pero sí es la primera vez que lo dice. Y las figuras públicas, como usted sabe, me parece que ya hemos comentado alguna vez. Dijimos la semana pasada. Exactamente, las figuras públicas no es lo que voten, sino lo que dicen que votan. Y por lo tanto, fíjese usted que rápidamente Felipe González nos ha hecho caso, ¿no? Bueno, la historia de Felipe González en este asunto merece un cierto detenimiento, ¿no? Porque, claro, Felipe González está cosido a éxitos considerables de la política española, cosa que no es el caso, evidentemente, ni de Pedro Sánchez ni de algunos de sus antecesores, ¿no? Ni siquiera de Zapatero, ¿no? A pesar de que en Zapatero hay que reconocerle que todo empieza con él, ¿no? Ese afán divisivo empieza con Zapatero, y eso también tiene un mérito, porque la historia del mal también está llena de jalones destacables, ¿no? Pero, claro, Felipe González siempre es de una gran turbiedad, ¿no? Desde el punto de vista de
del análisis del pasado y de lo que supuso la corrupción y la corrupción moral también de ese partido, ¿no? de ese gobernante. Claro, el GAL, por supuesto, es el primer ejemplo que viene a la cabeza. O sea, a Sánchez se le reprocha hoy justamente que haya, en fin, que haya aprobado una ley de amnistía cuya única finalidad era mantenerle en el poder, ¿vale? Desde luego, hoy el Tribunal Constitucional además va a Este jueves, sí. Sí, sí, hoy, dentro de un rato, en la última votación. Bueno, eso es cierto, ¿no? Pero claro, el gobierno del Partido Socialista con Felipe González fue autor, ¿no?, de crímenes de Estado. Crímenes de Estado que ocasionaron la muerte de muchos ciudadanos, ¿no? De decenas de ciudadanos. Había ahí un objetivo noble, que el fin justificaba los medios. No. Había simplemente la venganza, que no es un fin noble. Y, por supuesto, si algo fue el GAL en ese sentido, fue una chapuza criminal y asesina que perjudicó más que benefició, y por lo menos eso dicen toda la gente que sabe, el futuro de la lucha contra ETA. Entonces, claro, cuando Felipe González dice con razón, bueno, mire, esto de la amnistía es incompatible con mi proyecto de voto en las próximas elecciones, yo no voy a estar, ¿no? Ha dicho una frase que la tengo por aquí, a ver, espérese un momento, porque ha dicho una frase que dice: conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, en referencia a la ley de amnistía que ha finalizado calificando como un acto de corrupción política. Bueno, a mí eso, ¿qué me va a parecer, ¿no? ¿Qué me va a parecer? Me parece, pues, de lo mejor. No he escuchado la entrevista que le ha hecho Alsina, pero dudo mucho que haya habido ahí una repregunta en el sentido de decir, óigame, y desde el punto de vista de la corrupción política, ¿qué le parece a usted las condenas que recibieron miembros de su gobierno por la ejecución de crímenes de Estado? No hubo repregunta. Yo escuché la entrevista completa. Vale. Claro, pero es que, bueno, no hubo repregunta porque Alsina Salgá, no me interesa, por supuesto, el hecho de que la repregunta exista o no, me trae sin cuidado, pero lo que no me trae sin cuidado es que cualquier alusión de Felipe González al estado de ebriedad moral, digamos, que vivimos, no se ve acompañada cuando él se introduce en estos asuntos por una reflexión autocrítica. Bueno, es que claro, es que sí, de acuerdo. Este hombre ha comprado el voto de 7 delincuentes políticos, no sé qué, tal y cual. Muy bien. Pero oiga, es que usted convirtió a miembros de su gobierno en delincuentes. Y eso, en fin, no es una... en fin, eso está aprobado por sentencias judiciales. O sea, no... Como está aprobado por sentencias judiciales, que es un secretario de Estado de Interior redactó el comunicado de reivindicación del secuestro de Marey, ¿no? O sea, entonces, hombre, a mí me parece muy bien todo lo que dice Felipe González, pero evidentemente hay un sustrato moral ahí que no se aguanta. No se aguanta porque usted todavía es la hora que los españoles le escuchemos realmente diciendo, anotando y puntuando las desgracias, evidentemente, que el crimen político trajo a la democracia española. Basado además en la consideración de que efectivamente nosotros los buenos no podemos proceder igual que los malos, ¿no? Que esa es la consideración esencial que hay que hacer en estos casos. Y ya no hablemos
de los casos de corrupción que evidentemente el Partido Socialista, desde Filesa, etcétera, etcétera, tuvo que transitar mientras Felipe González era el amo y señor de la situación, ¿no? Bueno, es igual, es decir, ahí pues, siempre se puede invocar la no responsabilidad in elegendo, ¿no? Es decir, bueno, pues yo sí elegí mal a Roldán, elegí mal al tesorero del Partido Socialista, bueno, elegí mal a quien fuera, ¿vale? Es verdad, la corrupción, bueno, pues ha atenazado la práctica política de muchos partidos, de todos los partidos en realidad españoles, y ya está. Vale, pues muy bien. Pero es que naturalmente, por encima de todo esto, y hablando de la amnistía como una corrupción política, hemos de preguntarle al señor Felipe González si el asesinato político no es la forma más exquisita y elevada de corrupción. No hay más remedio, desgraciadamente, que aludir a ello, porque él no alude a ello. Y como él no alude, tenemos que aludir los demás. Es decir, si no hay repregunta, sí que hay, bueno, pues una reflexión adyacente, ¿no? Usted no está diciendo esto. Y luego, respecto a la cuestión de la dimisión, que también parece que ha pedido que haya un nuevo candidato en las filas socialistas, que ¿verdad? Que ha dicho que Pedro Ha dicho Sánchez. que anima, sí, claro, que anima a cualquier militante socialista a que el Partido Socialista vuelva a ser un partido al lado de la Constitución. Bien, Lo que... la cuestión está en que tampoco podemos olvidar que Felipe González fue derrotado por las urnas, no por su propia voluntad de abandono. Felipe González perdió unas elecciones y se marchó, ¿vale? Entonces, y además tuvo oportunidades tanto en el 93 como en el 96 de no ser el candidato, porque efectivamente ya había señales de que esa corrupción podía acabar con él. No acabó con él en el 93 de milagro, por muy poquito, pero efectivamente acabó con él en el 96. Hombre, entiéndame. Eso también se ha de recordar, ¿no le parece a usted? Me parece, sí. Esas cosas se han de recordar porque la respuesta de Sánchez es muy fácil, ¿no? Claro. Es una ¿Y usted respuesta... qué? Claro. Claro, o sea, no es en absoluto difícil para él, o sea, no sé. O sea, en fin, bueno, en cualquier caso, estaba mirando ahora que el Constitucional acaba de avala por 6 votos frente a 4 la amnistía de Sánchez, la amnistía del proceso, ¿no? Bueno, es Lo una... previsible. Sí, lo previsible, pero es decir, hay que insistir en que, naturalmente, las instituciones y las personas siempre tratan de ir dando en dosis homeopáticas aquellas decisiones que toman, ¿no? Especialmente cuando prevén que esas decisiones causen un malestar en una parte, digamos, de los ciudadanos o de las instituciones, ¿no? El Tribunal Constitucional, evidentemente, no ha sido ajeno a esta práctica y desde hace unos días pues está primero la filtración de la ponencia de Inmaculada Montalbán, un auténtico desquiciamiento gramatical, moral, etcétera, y ahora la sentencia. Luego el aviso, evidentemente, de que los votos ya están, luego la sentencia, en fin, llevamos un par de semanas con dosis homeopáticas de movimientos en torno a esa sentencia. Hoy sale, ahora usted imagínese que todo eso no hubiera existido y hoy, a estas horas,
a las 10:57 de la mañana, efectivamente cayera, ¿no?, como la decisión del Tribunal Constitucional. Imagínense un silencio total durante todos estos días y hoy la sentencia del Constitucional. Bueno, el impacto, pues, evidentemente sería un nuclear, ¿no? Todo esto sí, trata siempre, ¿no?, con los medios, pues bueno, no tienen más remedio que caer en esa especie de trampa, porque al fin y al cabo pueden tener eso, las migajas de que, mira, damos esta exclusiva, ya adelantamos, etcétera, etcétera. Bueno, pero evidentemente eso lo único que busca es exactamente eso que usted acaba de decir hace un momento, ¿no? Bueno, era previsible, Lo que ¿no? sé. Ya. Sí, claro, porque ya evidentemente ya estaba. Pero no hay que cejar y hay que decir que este es un día dramático, digamos, a mi juicio, por supuesto, para la democracia española, ¿no? No, no, no me importa nada el argumento de si la amnistía cabe o no cabe en la Constitución, ¿no? Porque eso es completamente ridículo, ¿no? O sea, es ridículo por más que el rabuleo, digamos, de los jueces, de los abogados y de una parte de los periodistas traten de que si cabe, que si no cabe, y se pasen años discutiendo si esto encaja o no encaja. No. Lo que no encaja ni en la Constitución ni en el sentido común de los ciudadanos es que unos delincuentes sean no perdonados, que eso en general habría muchos españoles que estarían dispuestos a extender el perdón o que estuvieran dispuestos a extender el perdón, sino que la máxima autoridad política y la máxima autoridad jurídica españolas sancionen que esos delincuentes no cometieron el delito que el Tribunal Supremo por el que el Tribunal Supremo los condenó. Y esa es la cuestión fundamental. Todo lo demás es completamente marginal, es decir, pertenece a amaneramientos de orden jurídico, a vocabularios de encaje irrisorio o irrelevante del derecho en la vida. No, o sea, mire, la amnistía, y de ahí que la amnistía fuera exigida por los delincuentes una vez esos delincuentes habían sido perdonados, ¿no? La amnistía tiene una función solamente, claramente, que es la función que en España, en la España de Adolfo Suárez y de la transición, se instituyó, que es la de decirles a los que habían cometido delitos contra la dictadura, es decir, en favor de la democracia, que esos delitos no existían. Porque esos delitos, había un nuevo orden moral en el que esos delitos ya no se consideraban como tales. Y por lo tanto, en ese orden moral había al mismo tiempo la imposibilidad de que esos mismos delitos se volvieran a cometer. Esto lo he dicho ya aquí muchas veces hablando con usted, Sí. y lo voy a decir una vez más, porque efectivamente hay que, a martillazos, aunque sea, hay que fijar estas cosas en fin, en la medida que es nuestra obligación, ¿no? No, es que el caso de la amnistía a los delincuentes nacionalistas, fíjese usted, que ahora alguien podría objetarme, no, ya no les llame delincuentes nacionalistas, porque el Tribunal Constitucional acaba de decir que no cometieron ningún delito. Pero claro, efectivamente, eso sería una objeción razonable, pero yo podría objetar a mi vez. Pero, ¿sabe por qué le llamo delincuentes nacionalistas? Porque
si vuelven a cometer El mismo los delito. mismos hechos, Claro. ¿qué va a decir el Código Penal respecto a eso? Que son delitos. O sea, mire, lo que pasó en el 2017, en 2017 y antes, pero efectivamente y más crudamente, en el 2017 en España, fue algo muy simple de explicar. Fue el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Y fíjese usted que no he dicho el ejercicio ilegítimo, porque hubiera sido un oxímoron, ¿no? El ejercicio, no, perdón, un oxímoron, un pleonasmo. Un El pleonasmo. ejercicio ilegítimo del derecho a la constitución, no, el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Es decir, algo ilegal, absolutamente según la Constitución española, que, eso sí, explicita la indisolubilidad de la nación española, indivisibilidad, etcétera, etcétera. ¿Está? O sea, no hay más. O sea, eso, o sea, al Tribunal Constitucional la única pregunta que se le puede hacer hoy es decirle, o sea, que el ejercicio del derecho a la autodeterminación no fue delito. Bueno, pues ya está. No hay nada más. Es decir, ahí no diga usted que si la Constitución, que si el hecho tal, no cabe. No, mire, lo que no cabe es eso. Nada más. O sea, todo lo demás es ridículo. La única manera en que esta actitud del Tribunal Constitucional hubiera sido una actitud legítima, a mi juicio, es que, junto a la amnistía, el gobierno español, la mayoría de su Parlamento, hubiera promovido una reforma constitucional que, a partir de la propia amnistía, introdujera como legítimo y legal el ejercicio del derecho a autodeterminación. Porque, en realidad, las amnistías siempre fundan nuevas realidades. Siempre fundan nuevas realidades. Claro, ¿cuál es el drama? El drama pequeño y soez de esta amnistía. Que la única nueva realidad que ha fundido es la de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y eso es lo mezquino, lo obsceno y lo intolerable de esta decisión, primero del Poder Legislativo español y luego del máximo órgano constitucional. Ay, casi me desmayo. Sí, no me extraña. Escúcheme. Le escucho. Bueno, solamente tiene usted un deseo en estos momentos, ¿no? Que es saber cómo Piguet y yo Por favor. pasamos la verbena. A ver. De San Juan, ¿no? Claro, la verbena de San Juan. Qué linda nochecita, la noche de San Juan. Nuestro cuarteto. Bueno, ya sabe que, porque lo he escrito hace un par de días, cada vez hay menos petardos, Sí. menos fuegos artificiales en esa noche fundacional de la vida, que es la noche de San Juan. Y todo esto pasa por las innombrables mascotas, esa especie de repulsión con patas, a las cuales hay que proteger y los perritos se asustan, los gatos cogen estrés, bueno, etcétera, ¿no? Todas esas, en fin, intolerables sevicias de la sociedad de los cuidados. Pero Bueno, yo por ejemplo, los petardos, los cohetes son desagradables. A mí no me Piquet, sería una Piquet y yo, perrita. pero usted no está escuchando la vida de Piquet. Yo lo estoy escuchando. Piquet y yo estuvimos evidentemente presenciando, naturalmente, el petardeo atenuado, tal y cual, y íbamos comentando esa jugada y diciendo que, naturalmente, una compañía como la suya
era una compañía que nunca se ponía histérica, ni se exaltaba, ni hacía bobadas, cuando un petardo, un cohete, desfibrilaba el cielo. Pero bueno, ya sabe usted, mi querida amiga, que cuando el cerdo quiere ser jamón... Solo puede ser Joselito. Muy bien. Bueno, pues es el momento de que me explique las terapias del PP. Las terapias del PP. Las terapias del PP. Esto Sí. bastante vergonzoso. El Congreso votó, con el voto del PP, Mm. una propuesta del PSOE para castigar con hasta 2 años de cárcel las terapias de conversión. ¿Qué es esto de las terapias de conversión? Pues los médicos que se opongan a la hormonación de niños y niñas que digan que no han nacido en el cuerpo en el que han nacido, pues pueden ir a la cárcel. Y esto lo han aprobado con el voto del PP. Sí, pero lo de las hormonas no es lo más importante, Santos. Mire, en este proyecto de ley hay una cuestión que ni siquiera tiene que ver con las hormonas. Si yo no ando equivocado, y leí la proposición socialista, basta que alguien vaya al psicólogo, ¿m?, para iniciar una terapia aversiva contra su homosexualidad, por ejemplo. ¿Vale? O sea, fíjese, Sí. o sea, es simplemente no, es que mire, la aversión por la palabra, eso es la curación por la palabra, la aversión por la palabra está penada. Sí. Está penada. Sí, es medicalizar, lo consideran, ¿no? Que es una cosa... Bueno, pero está penada, pero vamos a ver. Pero, Sí. óigame, Sí. A ver, una persona no tiene derecho a considerar que eso que llaman su orientación sexual le causa problemas y quiere deshacerse de ella de algún modo, o tratar de hacerlo. O sea, usted puede decir, y me parecería la mar de bien, que las terapias aversivas, por ejemplo, son pseudociencia. ¿Mm? Se puede decirlo, las terapias aversivas, psicológicas, etcétera, son pseudociencias, no consiguen esos resultados, lo que sea. Bueno, muy bien, sí. Pero mi pregunta es, ¿la homeopatía está prohibida en España? No. ¿El tarot está prohibido en España? No. ¿Los horóscopos están prohibidos en España? No, tampoco. Bueno, y tantas pseudociencias, ¿no? Pseudociencias que evidentemente influyen sobre las personas y les hacen tomar decisiones erróneas, basadas evidentemente en la superchería. Estamos contra la superchería. Y por supuesto estamos en contra de que un padre obligue a un niño a seguir una determinada terapia, etcétera. Estamos en contra de todo eso. Sí. Pero bueno, cuando una persona, un adolescente, incómodo con su orientación sexual, sea la que sea, decide intentar tratarla, lo metemos en la cárcel, metemos en la cárcel a sus padres. Bueno, pero ¿de qué está hecho eso? Porque claro, el tema de las hormonas es muy vistoso. Digamos, vamos a meter las hormonas, claro, al revés nunca se lo plantean, pero bueno, es igual, da lo mismo. O sea, no, pero es que hay una mención explícita de la terapia psicológica. O sea, de esa terapia que no, en principio, no incide más que a través de la palabra, del convencimiento, etcétera, bueno, ¿y qué? ¿Y eso? Y eso se vota... Mire, el PP tiene un gravísimo problema, ¿no? El PP no tiene ideas propias, ya lo escribió Espada. Entonces, todas las ideas que tiene son ideas de los otros. Ideas de los otros que entonces va introduciendo correcciones, ¿no?
pellizcos de monjas, no, sí, pero tal, no sé qué. O a veces simplemente ni siquiera eso. A veces se pliega evidentemente a al mainstream, que de alguna manera siempre simboliza y representa y ejemplifica el Partido Socialista o la izquierda socialdemócrata. Y entonces, claro, naturalmente deja a Vox en solitario, con sus exageraciones en el otro extremo y con sus pseudociencias, y la primera, la de Dios, en el altar. Bueno, y entonces es imposible que en España nazca, o sea, nazca políticamente hablando, lo que había cuando Ciudadanos existía o mal existía, ¿eh? Que es, bueno, pues un temperamento laico, ¿eh? O sea, pero laico, pero aplicado no solamente a la religión oficial, sino a las religiones del mainstream, ¿no? Estamos en el día en la semana del orgullo gay, los socialistas proponen esto, y claro, y el PP no tiene ni el coraje ético ni la capacidad política de imponer una vía alternativa, es decir, de imponer el laicismo, ¿no? Porque en el fondo el laicismo es eso. El laicismo no actúa solamente contra Dios, actúa contra toda forma de mandato social que evite o que atenúe la discrepancia. Eso es el laicismo. O sea, en fin, así vamos. Esta es la tristísima cuestión, ¿no? Oiga, y otra cosa, hablando de presidentes del gobierno, un apunte. Me ha parecido muy bien esto que ha dicho Javier Trías, el exalcalde de Barcelona, sobre el sueldo del presidente del gobierno. Parece que el presidente del gobierno gana algo más de 80.000 euros al año, ¿no? Un poquito más. 87.000. 87.000. Y Trías, en una entrevista en la cadena SER, me parece que fue, ayer salió al paso de esto, ¿no? Diciendo que porque hablábamos de corrupción, etcétera, etcétera. Diciendo que es una vergüenza absoluta. Tiene toda la razón del mundo. Sabía que le iba a dar la razón, porque ya ha Hombre. dejado usted escrito estas cosas. Por favor, pero sí, además era terrible, porque esto lo leí en El País, ¿no? Y el pobre muchacho que escribía esto, fíjense, estaba como escandalizado, se quejan de que, claro, él seguro que estaba pensando en su sueldo, ¿no? Yo no gano 87, claro, muchacho, tú no ganas 87 y tardarás en ganarlos. Pero es que es completamente extraordinario, o sea, naturalmente que Trías tiene toda la razón. Y contó además, y dijo, el presidente del gobierno tiene que ganar 150.000. No, yo creo que el presidente del gobierno tiene que ganar más de 150.000. Pero bueno, dejémoslo eso, porque vendrá Coll y nos dirá que es una cifra arbitraria. Pero claro, hay una cosa que cuenta Trías que es extraordinaria, que parece que lo llamó Rajoy cuando Trías era alcalde de Barcelona, y le dijo, escolti, Trías, pero ¿quiere bajarse usted el sueldo, que gana usted más que yo? Es que me imagino, bueno, pero no puede ser que un alcalde gane más que el presidente del gobierno, claro. Pobre Rajoy tenía toda la razón. Lo que pasa es que, claro, muy fiel a su talante, en vez de subirse el sueldo y crearse problemas, le dijo al otro que se bajara el suyo. Es maravilloso. Pero es así nuestro expresidente. Es también el mejor expresidente que hemos tenido. Pero bueno, llegado a este momento y dada además la profundidad y el interés del Burning Paper de esta semana, supongo que usted no tiene otra estos momentos. Usted tiene dos momentos candentes en esta conversación, cuando el nuevo capítulo de la vida de Piquet y, por supuesto, el nuevo Burning Paper. ¿Y cuándo canto? ¿Qué nos trae según hoy? los oyentes. ¿Qué nos trae ¿No? hoy? ¿El qué, según los oyentes? Bueno, y cuando canto. Ah, claro, ¿no? claro. Bueno, exactamente. Cuando canta ya estamos tocando el cielo. Bueno, se llama La naturaleza, taxonomía y condicionantes de los problemas en las relaciones íntimas. Dios Esto es un santo. estudio de autores griegos en Human Nature de marzo de 2025, o sea, de hace Nada. 3 meses, hace 3 meses. Entonces analiza los conflictos más frecuentes en las parejas,
¿eh? Para identificarlos, clasificarlos y ver cómo se relacionan con el sexo, la edad, la convivencia, la presencia de hijos y el estado civil. Pues vaya enseguida a las causas principales del fin del amor, que esto es lo que me Bueno, parece las lo que me está causas dando, ¿no? principales, Sí. exactamente. El campeón es la vida sexual pobre o inexistente. O sea, esta es la Tengo que causa decir. principal del fin del amor, pero ¿causa principal del fin del amor? ¿O hay otra causa anterior que crea que la vida sexual sea pobre o inexistente y entonces esto causa Ya, el fin del amor? Bueno, esto nos que podemos ir dice... el porqué Ajá. del porqué del porqué, ¿no? Bueno, quiero decir que ya no pasa nada en la cama, ¿no? Que todo es un Claro. trámite administrativo, sexo por rutina, no sé, porque es sábado, etcétera, por la siesta, ¿no? Siga. Sí, dice el estudio que los hombres son los que más se quejan. Hombre, claro, ¿cómo, ¿No? pero ¿cómo va a ser al revés? Estos papers a mí me fascinan, ¿no? Porque está muy bien, ¿no? Porque, claro, le ponen cifras a lo que todos sabemos, pero claro, qué ejercicio más maravilloso. Continúe. Bueno, el segundo gran problema es la Bueno, ahora, incompatibilidad. ahora, ahora con esto de que los hombres sean los que más se quejan, me acuerdo de aquella escena maravillosa de Annie Hall, no sé si la recuerda usted, Sí, que claro. están Woody Allen y Diane Keaton en sesiones de terapia paralelas, ¿no? Y Sí, sí. entonces, el terapeuta les pregunta, ¿con qué frecuencia tienen sexo? Y ella dice, pues, joder, constantemente, hasta 3 veces por semana. Y el circunspecto, casi nunca, quizá sean 3 veces por semana. Es maravilloso. El mejor Esa Woody película Allen, es realmente. maravillosa, sí, Sí, sí. la verdad. Bueno, el segundo gran problema es la incompatibilidad, o sea, de caracteres, ¿no? Y de gustos y así. Sí, pero esto de la incompatibilidad, a mí lo que más me gusta de esto es que al final son cosas incompatibles muy banales, ¿no? Que si uno no baja la tapa del váter, que Bueno, si claro, uno claro, pretende sí. que se acumulen los platos sucios y otro los quiere inmediatamente limpios, que si uno quiere ver un maratón de El Padrino toda la tarde y el otro que solo quiere películas de risa, que uno duerme con, no sé, en fin, son cosas como banales, ¿no? Bueno, las políticas no son banales, ¿no? Luego están las incompatibilidades políticas. No, pero yo creo que eso, Eh, no sé, bueno, siga, siga. bueno, la negligencia emocional también es una de las razones del amor. ¿M? Pero eso, con eso, ¿qué quiere decir? Como que se desgastan las relaciones y que... Pero esto que va entonces en fade out. Sí, sí, no, Ah, sí se acaba todo más bien, ¿no? en fade out. O sea, Sí. no es un gran portazo, ¿no? No, no, Vale. no. Y Bueno, estos tres problemas, pero ahora dígame, clásicos, no sé, es que no me cita usted lo más importante, no sé, del fin del ¿qué? amor, no sé, ¿Qué? celos. Bueno, es claro, claro. A estos tres se suman esos, celos, desacuerdos por los hijos, desorden, infidelidades, Claro, fidelidades sobre todo. control, dinero mal manejado y adicciones. ¿Eh? Adicciones, por Pero supuesto. todos estos están ligados en el fondo a los tres grandes. Vale. ¿No? Bueno, ¿y cuáles son las personas que tienen más problemas, según el estudio que creo que les Los que trata? tienen más problemas, sí. Las personas con hijos dijeron tener más conflictos. ¿M? Las personas casadas reportaron menos que quienes solo estaban en pareja. ¿Eh? Muy Y interesante esto. es O muy sea, interesante, los es muy interesante. casados, Los que tienen claro, contrato, claro, menos problemas. Claro. Esto está muy bien. siempre... Sí. Y luego la cantidad de años juntos no tuvo una relación significativa con los problemas reportados, Esto curiosamente. ¿M? me llama mucho la atención. O sea, la Ajá. veteranía no tiene, ¿no? No implica el desgaste. El desgaste tiene que ver, al parecer, con otras cosas, O ¿no? sea, el mito del desgaste, en realidad, podríamos decir que si los personajes se caen bien, santos, da igual cuánto dure la película. Exactamente, exactamente. Echo de menos aquí una alusión a la admiración, ¿sabe usted? Que yo creo que las parejas se sostienen en el tiempo, igual que todas las amistades, todos los amores, en la admiración.
No sé qué piensa usted. Pues creo que tiene usted mucha razón. Creo que la admiración... ¿Sabe usted lo que dijo y fue muy criticado cuando murió Bibi Salí-Sachs? Ajá. Su marido, Juan Antonio Samarán, declaró, es que más que quererla, la admiraba. Claro, claro. Y Así se le es. tiraron encima y Pues, estaba muy bien dicho eso. Muy bien ajá, dicho. muy Porque bien además lo dicho. dijo con el corazón. Ujú. Lo Lo que dijo... no dice el estudio tampoco es que se rompa el amor de tanto usarlo. Eso. Hombre, Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. O sea que el estudio desmintiendo a don Manuel Alejandro y a la gran Rocío. qué maravillosa, Santos. A veces me cuesta pronunciar estas palabras, pero es que en realidad al mundo nada le importa. Un podcast de Arcadi Espada y El Mundo con la colaboración de Yaiza Santos.